te voy a decir una palabra que da mucho miedo a los estudiantes: subjuntivo. Pero en esta lección te voy a ayudar a usar este tiempo, el subjuntivo imperfecto, el subjuntivo en el pasado, de una forma sencilla para que tú no tengas miedo. En este video, como te lo prometí, te voy a ayudar a entender cómo se usa el imperfecto del subjuntivo, es decir, este tiempo subjuntivo en el pasado. Si quieres aprender cómo usar el subjuntivo en presente, ya tenemos un episodio del podcast en donde explicamos las reglas y además puedes escuchar en conversación este tiempo. El enlace a ese video está abajo en la descripción del video. Y te tengo una buena noticia. El lunes pasado también tuvimos un episodio del podcast en donde usamos este tiempo en preguntas de conversación. Así que esto es lo que vamos a hacer. Ve este video, estudia este video y después ve a escuchar ese episodio del podcast para que puedas escuchar todas estas reglas en acción. El primer punto que quiero que tomes en cuenta es que si bien este tiempo se llama imperfecto del subjuntivo o subjuntivo pasado, no quiero que pienses que es necesariamente el pasado, ¿ok? Solamente es el nombre. En español muchas veces el nombre de los tiempos, el nombre de la gramática es confuso. Así que por favor borra de tu mente cualquier idea y solamente concéntrate en entender, 1, cómo conjugamos estos verbos y 2, cuándo los usamos. Comencemos con la conjugación. Ya sabes que los verbos en español terminan en AR, como caminar, hablar o estudiar, o en ER y R, por ejemplo, comer, vivir, ver. Entonces, siempre tenemos 2 reglas en español. Para el primer grupo, verbos AR, y para el segundo grupo, verbos ER y R. Vamos a tomar el pasado pretérito de cualquier verbo con la persona nosotros. Para este ejercicio vamos a usar estos verbos: hablar, estudiar, ver y vivir. El pasado de estos verbos en nosotros es nosotros hablamos, nosotros estudiamos, sí, es igual que presente, así funciona el español. Ver, nosotros vimos, y vivir, nosotros vivimos. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar la parte mos. Entonces, en lugar de hablamos, tenemos habla. Estudiamos, estudia. Ya que tenemos esa parte, vamos a agregar las terminaciones. Para los verbos con AR, como estudiar y hablar, necesitamos agregar estas terminaciones. Para yo, RA, ra. Tú, ras. Él, ella, usted, ra. Ellos, ellas, ustedes, harán, y nosotros, ramos. ¿Cómo se dice el subjuntivo imperfecto del verbo estudiar con yo? Yo hablara. ¿Qué tal con la persona ustedes? Ustedes hablaran. Y con nosotros, nosotros habláramos. Ahora, para los verbos en ER o IR, por ejemplo, vivir, vamos a agregar estas terminaciones. Yo era, tú eras. Él, ella, usted era, ella, ellas, ustedes eran y nosotros éramos. Entonces, para el verbo vivir, tenemos yo viviera, tú vivieras, nosotros viviéramos. Aquí tienes otros verbos conjugados en este tiempo. Pon pausa en este video y toma un screenshot en este momento para que puedas estudiar estos verbos. Por supuesto que también hay verbos irregulares, pero para no perder mucho tiempo voy a dejarte también en este video esta imagen. Toma este screenshot de estos verbos que son irregulares, es decir, que no siguen las reglas, aunque sí tienen la misma terminación. La primera parte es un poquito diferente, pero el final de la palabra es igual. No hay otra manera de aprender estos verbos más que estudiarlos y practicarlos muchísimo. Te recomiendo que agregues este video a una playlist para que puedas estudiarlo muchas veces. Es más, estudia solo esta parte el día de hoy y ya que tengas más confianza con la conjugación, estudia esta siguiente parte que habla de cuándo usamos este tiempo. No olvides suscribirte también y que puedes tener acceso a otros materiales del podcast si eres miembro de nuestra comunidad de Patreon. Pero vamos a seguir. ¿Cuándo usamos el imperfecto del subjuntivo? Bueno, lo usamos para varias estructuras, pero vamos a comenzar con la más fácil. Este tiempo, esta conjugación, se utiliza para hablar de cosas que no son reales, cosas que son opuestas a la realidad.
Todos nosotros podemos imaginarnos una vida diferente, ¿no? What if you were Mexican instead of French o German o algo así? What if you won $1 million tomorrow? No es necesariamente algo real, pero podemos imaginar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo sería de una forma diferente? Bueno, siempre que hacemos esto, siempre que imaginamos o hablamos de algo que no es real, que hablamos como de una dimensión alternativa o paralela, usamos estos verbos que te estoy enseñando. Comencemos con el tema de deseos, de cosas que queremos, que son diferentes a nuestra realidad. Y para eso vamos a usar el famoso verbo gustar. Cuando decimos algo con me gustaría que, I would like una cosa, la siguiente parte se usa con imperfecto del subjuntivo. Entonces, ayúdame. Vamos a imaginarnos una vida diferente. Vamos a pensar en el tema del trabajo. Si tu trabajo es algo muy difícil, que tienes que hacer todos los días, podemos imaginar una realidad diferente. Podemos decir, me gustaría que mi trabajo, y luego un verbo en imperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, vamos a tomar el verbo ser, que es un verbo irregular, fuera. Ese es el verbo. Entonces, me gustaría que mi trabajo fuera más fácil. Ahora vamos a pensar en tu casa. Piensa en una cosa de tu casa que no te gusta y te gustaría una realidad diferente. Por ejemplo, mi jardín es muy chiquito y yo tengo 2 perros. Entonces, me gustaría que mi jardín, y voy a usar el verbo tener, tuviera. Me gustaría que mi jardín tuviera más espacio para mis perros. Ahora, tal vez tú eres la única persona en tu familia que estudia español. Entonces puedes decir, me gustaría que mis hermanos aprendieran, el verbo aprender. Me gustaría que mis hermanos aprendieran español también. Todos estos ejemplos no son reales. Mi casa no tiene un jardín grande, mis hermanos no aprenden español y mi trabajo no es fácil. También usamos este tiempo cuando estamos hablando de una historia de alguien o de algo que nos emocionó, que nos asustó, que nos causó alguna impresión, alguna emoción, pero también cuando alguien nos dio un consejo. Esto se ve así. Mi papá me aconsejó que no viviera en California porque es muy caro. Ahora con una emoción. Me emocionó mucho que mi maestra de español me dijera que mi español es bueno. El verbo decir, dijera, ella dijera. Me emocionó que mi maestra de español me dijera que mi español es bueno. Ahora una situación que te hizo sentir feliz. Puedes usar el verbo me alegró que. Me alegró que tú vinieras, el verbo venir. Me alegró que tú vinieras a mi fiesta. Listo, toma otro screenshot de esta pantalla en donde te estoy poniendo algunos ejemplos de otras expresiones como estas que tú puedes usar. Y para este video solo vamos a aprender un uso más. Cuando estamos imaginándonos situaciones no reales, diferentes a la realidad, muchas veces vamos a usar esta estructura. La palabra sí, que se traduce como if, después un verbo en imperfecto del subjuntivo, comiera, vivieras, estudiaras, etc. Y después la siguiente parte de la frase viene en el tiempo condicional. Si necesitas ayuda para practicar el tiempo condicional, abajo en la descripción del video te voy a dejar el link a una página en donde puedes practicar. Esto se ve así. Vamos a imaginar una situación en donde yo no vivo en México, sino que yo vivo en Francia. Yo voy a decir, si yo viviera, el imperfecto del subjuntivo, si yo viviera en Francia, ¿qué? Yo hablaría francés todos los días. Una vez más, si yo viviera en Francia, yo hablaría francés todos los días. ¿Y tú? Si tú vivieras en México, ¿qué? Cuéntame en los comentarios. Otro ejemplo súper loco. Vamos a imaginar que mi perro puede hablar. Entonces yo puedo decir, si mi perro, el verbo hablar en imperfecto del subjuntivo, ¿cómo es? Hablara. Si mi perro hablara, me diría, dame la pelota, dame la pelota, dame la pelota. ¿Y tú? Si tu mascota hablara, ¿qué te diría? Y el último ejemplo, vamos a usar el verbo poder. Si yo pudiera vivir en otro país, me gustaría vivir en Canadá. ¿Qué tal tú? Si pudieras vivir en otro país,
¿en dónde vivirías? Ya tenemos un video que habla más de esta estructura. El enlace al video está abajo en la descripción. Una nota final. Existen 2 conjugaciones de este verbo, 2 terminaciones. Yo te enseñé la más común en Latinoamérica. No necesitas aprender la otra. Pero si quieres aprenderla, igual abajo en la descripción te dejo otro link en donde puedes practicar esta otra terminación. Muy bien, pues este fue el tiempo imperfecto del subjuntivo. No olvides escuchar este episodio del podcast que aparece en la pantalla si quieres escuchar en conversación este tiempo. Como te dije, ponlo en una playlist, practica muchísimo, escribe un comentario y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!